proyectateradio.com. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Consultorio Empresarial, tu estrategia de negocios. Un programa hecho para ustedes, las personas como personas, los emprendedores, los empresarios y las personas de negocios, donde abordamos temas que sean de su interés para que ustedes puedan crecer y trascender. Importante en la vida de cada uno de nosotros el poder dejar una huella. Recuerden que estamos en vivo a través de la radio en www.proyectateradio.com, en Facebook en Proyecto Radio, en YouTube Proyecto Radio 4, en Instagram Proyecto Radio, Spotify Proyecto Radio, para que ustedes nos hagan favor de mandar sus comentarios, puntos de vista acerca del tema que vamos a tratar, que es un tema que la verdad es de mucho interés para todas las personas, tanto para su vida personal como para su vida laboral. Si no hacemos esto, la verdad nuestra vida andaría como para todos lados, sin rumbo fijo, como dice por ahí una canción, ¿sí? Andaríamos de aquí para allá, de allá para acá, y sin saber hacia dónde queremos ir. Pero a través de esta, pues digamos, sistema de planear, plan, 3 puntos suspensivos, acción. ¿Y por qué está así? Porque normalmente todos inconscientemente planeamos, inconscientemente. Y todos, no hay una persona que no planee inconscientemente, ¿sí? Tenemos que determinar qué vamos a hacer a la mañana siguiente al despertarnos, qué vamos a hacer al mediodía, qué vamos a hacer en la tarde, qué vamos a hacer en la noche, y así cada día, ¿sí? Y cada momento de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida es un plan, pero no es una acción. Fíjese la diferencia, ¿sí? Es un plan, tenemos el plan, pero no actuamos conscientemente, actuamos inconscientemente. Y eso no ayuda, porque luego, ¿qué pasa? Que al final de cuentas decimos, bueno, ¿y ahora qué hice? Terminó el día y pues aparentemente no hice nada, ¿sí? Entonces, dice, pues, ¿en qué ocupé mi tiempo? ¿Qué hice para llegar a esta hora y sin ver qué resultados tuve o qué metas logré, qué objetivos, qué acción llevé a cabo? Entonces, todo ese tipo de cosas, por no hacerlo de una manera consciente y hacerlo de manera inconsciente, pues no llegamos a ningún lado, ¿sí? Y lo que se trata aquí es de llegar, de hacer que nuestros objetivos, nuestra misión de vida, para lo que estamos aquí, se logre, ¿sí? Todas las habilidades, todos los dones, todo lo que tenemos dentro de nosotros y que hemos cultivado a través del conocimiento y que hemos cultivado a través de la experiencia, pues hay que ponerlo en práctica en los planes, ¿sí? Pero llevarlos a la acción. Y pues gracias a toda esa parte que les acabo de comentar, pues se puede llevar a acción las cosas, ¿sí? Actuarlas. ¿Y qué hay que hacer para poder actuarlas? Pues sencillamente comunicar, tomar la decisión, ¿sí? y hacer las cosas. Es tan sencillo, pero a veces nos lo complicamos porque no sabemos qué queremos, cómo queremos, no nos hacemos de las cuestiones que necesitamos para poder llevar a cabo la acción, ¿sí? Porque cada acción necesita de ciertos insumos, de ciertas características, de ciertas actuaciones de parte nuestra para que se logre esa acción y poder lograr el objetivo o la meta que estamos pretendiendo a través de nuestros planes. Porque cuando hacemos planes es porque queremos lograr algo, pero si no los llevamos a cabo, no los vamos a poder lograr. Y un ejemplo viviente es las promesas de principio de año, ¿sí? Planeamos muchas cosas para el año que empieza
y llegamos al final del año y nos damos cuenta que no hicimos pues, ni la 10ª parte de lo que debíamos haber hecho. ¿Por qué? Porque no tuvimos una acción, ¿sí? Y la acción implica muchas cosas. Al actuar, pues va a haber errores, hay que modificar los rumbos, hay que hacer un análisis de qué está pasando en la parte interna, tanto cuando es algo personal dentro de la persona, cuando es algo empresarial dentro de la empresa, dentro de la institución, puede ser gubernamental, puede ser privada, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? Que el diagnóstico que hay que hacer para saber qué está pasando y poder llevar a cabo planes, ¿sí? Y acciones para que logremos cambiar el rumbo de nosotros como personas o cambiar el rumbo de la empresa hacia mejores dividendos, hacia mejores puertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque allá debemos llegar para sentirnos satisfechos con nosotros mismos y sentirnos satisfechos como emprendedores, como empresarios, como personas de negocios, ¿sí? O como colaboradores que pusimos nuestro granito de arena para que la empresa saliera adelante, ¿sí? Cada una de las personas que colabora en una empresa pone su granito de arena para que se logren las cosas, ¿sí? Para que se logren los planes y se lleven a cabo las acciones. Entonces también participamos en todo ello. Por eso luego tenemos pues dividendos como es ascensos, como son tener un mejor salario, como es tener mejores prestaciones, como es tener utilidades, etcétera. ¿Por qué? Porque ponemos el grano de arena para que las cosas se den y se puedan lograr las cosas y den los resultados adecuados y podamos tomar pues parte de esos resultados, sentirnos que por gracias a nosotros se dieron los resultados y por eso obtuvimos estas cosas, ¿sí? Todo es una cuestión, pero es porque debemos hacerlo de manera consciente, vuelvo a repetirlo, porque desafortunadamente no lo hacemos conscientemente, lo hacemos al ahí se va, es algo que la verdad, pues no deberíamos de hacerlo, pero ahí se va, ¿sí? O mañana, el mañana es famoso, ¿sí? Oye, que mañana, al ratito, dame 5 minutos. ¿Sí? Además, estamos alargando las cosas, ¿sí? Y no las llevamos a cabo. Y le buscamos mil pretextos para poder lograr. Y eso pues es algo que, pues sí, nosotros mismos nos ponemos los diques para tropezarnos, ¿sí? Pues vamos a tropezarnos y no vamos a lograr llegar, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, pues hay que verlas como una cosa que realmente queremos lograr, que queremos llegar, que queremos sentirnos bien con nosotros mismos, hacer sentir bien a las personas que nos rodean, hacer sentir bien a las personas que están dependiendo de nosotros. Si toda esa parte, pues es importante tomarlo en cuenta, porque eso va a ayudar a que nosotros le pongamos el entusiasmo y las ganas para que las cosas se logren, ¿sí? Entonces, por ese lado, pues hay que tener esos ideales, ¿sí? Esa creatividad, esos sueños, ¿sí? Esas ideas, o sea, toda esa parte es importante en nuestro ser y las tenemos continuamente, pero no las ignoramos, las dejamos a un lado, hacemos como que no, nos hacemos como los muertitos, no, como que no existe, como que no está ahí, como que no, este, eh, forma parte de nosotros, ¿sí? Y luego nos quejamos, es algo que también pasa por lo mismo, de que otras personas han logrado cosas y nosotros no. Entonces, es porque ellos sí le han expuesto el entusiasmo, las ganas a todas, han hecho los planes y los han llevado a cabo, han hecho las acciones. Entonces, toda esa parte es fundamental para que nosotros pues, nos sintamos vivos, nos sintamos que estamos haciendo cosas que beneficien a nuestra persona y que beneficien pues, a la sociedad, a la empresa donde colaboramos, al negocio que tenemos, para que las acciones que tenemos en alguna empresa pues, puedan crecer y puedan tener mejores dividendos. No sé, toda esa parte es importante que la tengamos presente
y seamos conscientes de ella, porque de esa manera vamos a lograr que las cosas puedan pulirse, puedan mejorarse, se le puedan buscar cuestiones en qué utilizarlas, de qué manera lograrlas. Entonces, toda esa parte es fundamental y a veces nosotros mismos nos ponemos como los traspiés, como les decía, y eso pues no va a ayudar mucho. Esos traspiés que tenemos pues van a hacer que no logremos las cosas como debía de ser. Y a veces nos tardamos más de la cuenta y eso también nos perjudica, porque podemos lograr las cosas antes, ser más eficientes, ¿sí? Más eficaces, y eso pues va a ser en provecho nuestro. Pero a veces no lo vemos así, lo vemos como que a ver, que otro lo haga, mejor yo no, ¿sí? Que otro lo intente, mejor yo no, que otro realice las cosas en lugar mío. Toda esa parte, esa negligencia que luego existe en nosotros, pues no debería de estar, ¿sí? Nos volvemos personas tóxicas. En lugar de ayudar, estamos perjudicando. Y cuando una persona está perjudicando, pues no es bien vista, no es bien vista porque no está ayudando a que las cosas se den bien, ¿sí? Entonces, por ese lado, pues luego tenemos problemas de relaciones interpersonales, de de ambientes en nuestra parte personal y ambientes en la parte laboral que no ayudan, ¿sí? Entonces, toda esa parte es algo que no debemos de dejar de hacer. Y para mí, en lo personal, me duele mucho ver personas que andan sin rumbo, que no saben hacia dónde quieren ir, ¿sí? Pues yo nomás vengo porque tengo que venir, porque tengo que llevar un salario a la casa, porque tengo que pues, alimentar a los hijos, pero por eso vengo, por eso estoy aquí, por eso estoy haciendo esto, o sea, pero sin ningún directriz, sin ningún curso, sin ningún este, cuestión que nos impulse, ¿sí? Entonces, por eso los planes son necesarios, porque eso nos va a impulsar, nos va a llevar más adelante a cosas, ¿sí? Recuerden que la planeación es anticiparse, ¿sí? Como es anticiparse a las acciones para alcanzar, eh, eh, ¿sí? Anticiparse y realizar más bien un curso de acciones para alcanzar el objetivo deseado. Hay que considerar las situaciones actuales, ¿sí? Y las posibles consecuencias futuras. Por eso hay que hacerlo más consciente, porque tenemos que saber en qué estamos, cómo estamos en este momento y cuáles pueden ser las consecuencias si no realizamos las cosas como debe de ser, si no llevamos a cabo bien el plan y la acción. Entonces, toda esa parte es fundamental, es necesaria que lo analicemos y que lo llevemos a cabo. Gracias, que aquí tenemos ya algunos comentarios que quiero leer para que ustedes pues también los conozcan y si tienen oportunidad de opinar, pues lo hagan, sí, porque eso es lo importante, el estar intercambiando ideas, la retroalimentación es algo que es muy necesario entre nosotros las personas, ¿eh? Andrés Moreno, ¿cómo puede alguien sin experiencia medir el progreso de su negocio cuando está empezando? ¿Qué indicadores se deben considerar? Pues muy bien pensado, Andrés. Es importante en cualquier acción tener indicadores para saber si las acciones que estamos realizando van bien o hay que hacerle algunas mejoras o algunos cambios o desecharlas, ¿sí? Entonces, es importante tener los pues, indicadores. Ahora, ¿qué indicadores necesitas? Pues va a depender del giro de negocio, primero, cuál es el tipo de negocio que tienes, por qué lo pusiste ese negocio, qué es lo que pretendes alcanzar como emprendedor de ese negocio. Entonces, tienes que poner los indicadores que te digan si vas en el camino correcto, ¿sí? Por ejemplo, la parte de ingresos, si son los ingresos suficientes para pagar todos los gastos, los costos del producto o del servicio que estás realizando, ¿sí? Entonces, tienes que poner ahí indicadores, ¿sí?
de costos, si los costos que estás teniendo son los adecuados, si los gastos que estás teniendo también son los necesarios. Pues esos son indicadores. Si ya estás produciendo algún, algún bien, pues ver los tiempos de producción, indicador de tiempos, ¿sí? En cuánto tiempo terminas esta pieza para que sea colocada ensamblando las cosas, para que llegues perdón, al bien final. Entonces ahí vas poniendo tus indicadores, tú mismo vas poniendo tus indicadores para que tú sepas si vas hacia donde quieres ir o tienes que hacer algún cambio. ¿Sí? Entonces, por eso es importante crear dentro del plan de acción este, indicadores. Entonces, por eso tienes que crear un plan de acción antes de lanzar su negocio. Sí, sí, perdón, el progreso del negocio cuando empezando, ¿qué indicadores se deben considerar? Pues ya eso es lo que acabo de comentarte, Andrés. Y aquí Carlos Medina, que también nos comenta, ¿cuáles son los primeros pasos que debe tomar un emprendedor al crear un plan de acción antes de lanzar su negocio? Bueno, primero, saber qué tipo de negocio quieres poner y por qué lo quieres poner. Los por qué son necesarios. Recuerden que cuando éramos niños siempre, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué lo demás allá? Porque eso nos da una retroalimentación y nos dice que por qué se están haciendo las cosas, ¿sí? Entonces, eso es saber los porqués del negocio. Saber si es un negocio de producir un bien, pues cómo vas a obtener la materia prima, de dónde la vas a obtener, ¿sí? El producto que vas a realizar, hacia dónde lo vas a ir, a cuál nicho de mercado lo quieres llevar a cabo, ¿sí? Cuál es el lugar donde tú lo vas a poder ofrecer para que el bien tenga, este, sea bueno para ti y puedas lograr pues, los planes que tú tienes. Entonces, por eso es indispensable crear todos los planes de acción, ¿sí? Y analizarlos y ir viendo los pros y los contras de cada una de las cosas. Y sobre todo, pues obviamente, con qué capital cuentas. Es muy importante saber con qué capital cuentas y para cuánto tiempo te lo tienes de acuerdo a los costos y gastos que vas a llevar a cabo, ¿sí? Porque si todo negocio tiene costos y tiene gastos, entonces saber qué cantidad vas de costos para comprar materia prima y gastos para poder tener el negocio, ¿sí? Entonces, es importante todo eso para que tengas el capital suficiente para saber en cuánto tiempo tú estás poniendo como una meta o un indicador de que en X tiempo tú vas a tener ya el punto de equilibrio donde tus ingresos y tus egresos ya se juntan para que empieces a tener más ingresos que egresos y eso pues te va dando una utilidad. Ahí es donde tú tienes que saber cuánto tiempo lo vas a manejar para saber qué capital tienes. Porque luego se anda uno tronando los dedos porque no me alcanzó para la renta, no me alcanzó para el teléfono, no me alcanzó para pagar el internet, no me alcanzó para pagar la luz, para pagar el agua. O sea, son cosas que hay que ver. No le he podido pagar al proveedor. O sea, todas esas cosas tienes que anticiparte. No puedes andar así porque no vas a lograr nada, ¿sí? Perdón. Verónica González, ¿qué tan importante es establecer metas a corto, mediano y largo plazo dentro de un plan de acción de un emprendimiento necesario? Tú tienes que saber a X tiempo, corto plazo, digamos un mes, 2 meses, 3 meses, en qué posición vas a llegar en tu emprendimiento. Y después a un año, año y medio, todo lo que es a mediano, y a largo plazo, pues a 3, 4 años, ¿sí?
Entonces, ¿cómo vas a caminar? Y eso pues se tiene que hacer a través de toda una estrategia que tienes que montar, ¿sí? Para poder ir viendo que vas a lograr las cosas, ¿sí? Y eso es algo que es importante, que vayas observando el camino que vas teniendo y los logros que vas haciendo para que tu negocio esté caminando. Entonces, toda esa parte es sumamente importante tomar en cuenta. Por eso hay que hacer planes y llevarlos a cabo, ¿sí? Aquí está Luis Enrique Rojas, dice, ¿cómo evitar la improvisación constante y mantenerse fiel al plan de acción sin perder flexibilidad en los cambios del mercado? Es que muchas veces, a veces nos aventamos a poner un negocio porque pensamos que es el negocio que va a pegar, porque le pegó a mi cuate, a mi amigo, o yo veo que le está pegando a X o a Z o a Y empresa o personas, ¿sí? Tienes que ver tus habilidades, tus experiencias, para poder saber qué vas a montar, qué vas a poner, ¿sí? O sea, no improvisar, porque la improvisación no es buena, ¿sí? No te lleva a buenos resultados. Fíjense, como regla general, pero hay personas que, mis respetos, que improvisan cosas y les da resultados, pero bueno, eso es algo fuera de serie, ¿sí? Pero bueno, entonces tienes que hacer todo eso para que no sea una improvisación, ¿sí? Que estás siendo consciente de las cosas y que tienes que ir viendo cómo va funcionando tu emprendimiento. Debiste haber hecho un plan, de un estudio de mercado, por ejemplo, también es bueno hacer para poder saber si dónde lo voy a poner y si el producto va a tener el pegue que yo quiero que tenga para que se pueda vender. Entonces, toda esa parte es importante. Igual en los servicios, digo, cambia un poco porque no es un bien, pero es un servicio y los servicios a veces son más, no tan, como no son muy tangibles, ¿sí? El producto, los bienes sí son más tangibles. Bueno, pues el servicio hay que tener más precaución en todo este tipo de cosas. Por eso es bueno hacer encuestas para que la persona esté satisfecha con el servicio, no está satisfecha, si sugiere algún cambio, sugiere alguna idea, ¿sí? Sus mismos colaboradores también decir, bueno, pues fíjense que hay esta situación y hay que buscar un cambio. Entonces, toda esa parte de veras, es muy interesante todo esto, la verdad, que en lo personal se los recomiendo, que es algo que vivirlo es algo extraordinario. Se tienen sus problemas, se jalan los cabellos. Bueno, a veces ya no tanto porque ya no tengo mucho, pero de a veces de haber tomado una decisión inadecuada. Pero todo se puede corregir. Esa es una ventaja, que todo se puede corregir si sabemos analizar las cosas y sabemos tomar la acción adecuada, o sea, la toma de decisiones. Entonces, toda esa parte es fundamental para que ustedes puedan lograr cosas, ¿sí? Y recuerden que para todo debe haber flexibilidad, ¿sí? Puede haber cambios. A veces el mercado hace que nosotros modifiquemos el rumbo. A veces la competencia nos obliga a hacer cosas diferentes, ¿sí? Todo eso hay que estar al día para poder saber cómo poder lograr que las cosas no se caigan, ¿sí? Por eso es importante tener esa flexibilidad. Sí, hay que ser flexibles en todos los aspectos de nuestra vida como personas y como emprendedores, como colaboradores. Tenemos que ser flexibles. No podemos ser tan tajantes en las cosas. Y a veces somos tajantes, ¿sí? Nomás mi chicharrón truena, ¿sí? No escuchamos a la otra persona, porque puede ser una persona que esté colaborando con nosotros en nuestro emprendimiento y nos hace alguna sugerencia. Y nosotros, como dice, ¿por qué él me tiene que decir qué tengo que hacer y por qué lo tengo que hacer? Pues como él está en el campo de batalla, te puede dar algunos tips que te van a ayudar. Entonces tienes que escucharlo y ser flexible a lo que te dice, analizarlo
y llevarlo a cabo de acuerdo a las cuestiones que tú manejas, ¿sí? Pero hay que escuchar y eso es muy importante, por eso decía que la comunicación es muy importante, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas hace interesante todo esto. La verdad que emprender no es fácil, pero tampoco es imposible o difícil. Si hacemos un plan de acción adecuado, ¿sí? Perdón porque ando un poquito malito, pero bueno, aquí estoy con ustedes. Otra situación que hay que ver en los planes, las características que tiene un plan, ¿sí? O sea, hay que ser conscientes de las acciones, es lo que les decía al principio, porque no somos conscientes, porque al no ser conscientes no tomamos las decisiones adecuadas. Por eso es necesario que seamos conscientes de las acciones para tomar las decisiones, ¿sí? Basadas en el conocimiento y el propósito al cual vamos a tomar, a dónde queremos llegar, ¿sí? Entonces, siempre es importante poner a trabajar nuestra cabecita, nuestro cerebro, nuestra mente, ¿sí? Nuestro intelecto, como se le dice por ahí. Hay que anticiparse. Siempre es importante anticiparse, ¿sí? Conocer la realidad, no tener los pies en la tierra, porque luego a veces tenemos los pies un poquito arriba de la tierra y no estamos conscientes de la realidad, no la queremos conocer, ¿sí? Hay que conocer, hay que saber qué momento vivo, ¿sí? Para, para controlar las acciones, ¿sí? Las presentes, pero también para prever las consecuencias futuras. O sea, siempre en todo plan de acción hay que ver el futuro, ¿sí? Saber, por eso hablábamos atrás con la pregunta que nos hacían del corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Porque hay que anticiparse a todo, ¿sí? Si vamos en el corto y vemos que las cosas no van bien, pues tenemos que modificar las cosas. Entonces, eso también es algo necesario e importante. Y otras cuestiones, hay que estar orientados al objetivo, a saber hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr, ¿sí? Que en el futuro dónde queremos estar, ¿sí? Hay que establecer metas y prioridades a corto y a mediano y a largo plazo para irlas analizando, ¿sí? No podemos hacer metas nada más a largo plazo sin tener a mediano y corto plazo, porque las de corto y mediano plazo nos van ayudando a que las de largo plazo se lleven a cabo, se logren, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener orientación hacia qué objetivo queremos llegar, a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar y por qué queremos llegar, ¿sí? Aquí tenemos también otras preguntas. Isabel Sánchez, ¿qué consejo daría a un emprendedor que tiene grandes ideas pero le cuesta convertirlas en acciones concretas? Ah, caray, eso es muy bueno, que tenga muy buenos, eh, tiene que tenga grandes ideas, pero le cuesta trabajo llevarlas a acciones concretas. Pues es que soñar es bueno, pero hay que saber soñar, ¿sí? Entonces a veces queremos comernos el mundo, ¿sí? Y eso es algo que a veces no vamos a poder lograr comernos el mundo. Va a pasar que el mundo nos coma a nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que ver hacia dónde queremos ir, por qué queremos ir, cómo queremos ir, ¿sí? Entonces toda esa parte es fundamental en lo en lo que están haciendo, para que no caigamos en cuestiones que tenemos muy buenas ideas, pero no las concretamos. Pues hay que concretar las que podamos lograr de acuerdo a las posibilidades que nosotros tenemos, ¿sí? Algunas cosas, a pesar de que queremos hacerlas, pero en ese momento las posibilidades no nos lo permiten. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues esperar el momento, ¿sí? Preparar el momento, ¿sí? Preparar, no, no esperar que el momento llegue, preparar el momento para que tú puedas llevar a cabo algo que estás pensando realizar, ¿sí? Entonces tú tienes que ir preparando las cosas, ir viendo qué tienes que ir teniendo para poder hacerlo, porque es importante saber
qué insumos, qué materias primas, qué tipo de atención al cliente tenemos que tener, cómo tenemos que actuar en cuestión de cuando se presente alguna dificultad, cómo tenemos que modificar algunas cosas. Todas esas cosas hay que preverlas, ¿sí? Tenemos que prever el futuro, ¿sí? Porque a veces no lo prevemos, las consecuencias futuras, ¿sí? Entonces, por ese lado, hay que ver que las cosas se vayan dando y se puedan dar y se sigan dando de la manera que nosotros queremos que se den. Hay que adaptarse. La adaptabilidad es importante. Hablaban hace rato de la flexibilidad. Pues es adaptarse, ¿sí? Es siempre tener ajustes continuos, modificaciones que tengamos que hacer de los procesos o de los fines, porque las cosas van a veces modificándose, no porque nosotros lo queramos, sino porque las circunstancias nos están obligando a hacerlo, ¿sí? Entonces, a veces las circunstancias nos obligan a hacer cambios y tenemos que hacerlos, por eso hay que adaptarnos a las cosas, hay que irnos adaptando a la manera de pensar de los clientes, a la manera de que cómo los clientes ven un producto o un servicio, qué es lo que ese servicio o ese bien les va a ayudar en sus necesidades, ¿sí? Recuerden que la compra es por necesidad, ¿sí? Hay algunos que tenemos compras compulsivas y no necesitamos las cosas, pero las compramos. Pero la compra se lleva a cabo por una necesidad que queremos cubrir, ¿sí? Y eso es algo importante, saber qué necesidad queremos cubrir y entonces por eso las compras. Entonces tenemos que saber las necesidades que tienen nuestros clientes. ¿Sí? ¿Por qué este producto les va a resolver, perdón, algunas cosas, ¿sí? Todo esto es algo que hay que analizar y hay que tener, pues, la toma de decisiones adecuada, porque tomar decisiones no es fácil, pero hay que tomarlas. ¿Sí? O sea, todas las decisiones tienen sus riesgos. No hay una decisión que no tenga riesgo. No hay decisiones papitas, como se dice comúnmente. La decisión tiene sus riesgos. Hay que tener qué posibles riesgos, qué escenarios posibles pueden darse con esta decisión para poder hacer algún cambio en un momento dado, ¿sí? Si esa decisión no fue la correcta, para buscar la manera que la decisión que tomemos posteriormente sea la más correcta. O sea, podemos ir haciendo ese tipo de acciones. Todo es la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿sí? Entonces, no nomás es poner el negocio y sentarnos ahí a ver qué pasa, comprarlos, ¿sí? Hay que atraer al cliente. Entonces también hay que hacer, por ejemplo, promociones, ¿sí? Hay que hacer acciones que nos lleven a atraer a los clientes, a que el cliente se acerque a nosotros, se acerque al negocio, vea el producto, vea el servicio que estamos ofreciendo, si es algo que necesita y cómo lo necesita. También hay que analizar cómo se necesita ese servicio. Sí, porque hay clientes que lo necesitan de una manera y hay clientes que lo necesitan de otra forma. Entonces, hay que irse adaptando también al cliente, siempre y cuando que no rompa con las reglas que ustedes han previsto para que el negocio vaya funcionando. Porque a veces rompemos esas reglas y esas reglas mismas nos van a pegar fuertes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues poner las reglas y tratar de observarlas. Si esa regla que pusimos no es la adecuada, pues cambiarla. Pero pues, con el cambio, irlas, ¿cómo se llama? Cumpliendo. Entonces, toda esa parte es algo que la verdad que esa vivencia es tan necesaria, ¿sí? ¿Por qué, por qué tiene importancia el plan, acción, la planeación? Primero porque planeando bien las cosas vamos a tener más eficiencia, les decía, y más eficacia. Eso nos va a mejorar la productividad y la competitividad, ¿sí? Porque tenemos que ser más productivos para reducir costos, reducir gastos, ¿sí? Que es muy importante estar viendo la manera de cómo reduzco gastos y cómo reduzco costos sin afectar la calidad, ¿sí? Porque a veces reducimos costos y gastos afectando
este, la calidad, ¿sí? Y lo vemos actualmente, muchas personas comentan, los he escuchado y he estado dando algunos temas, cursos con algunas personas, y todos dicen, es que ya las cosas no son como antes, se acaban pronto, no duran mucho, ¿sí? Nos obligan a estar comprando constantemente esa cosa porque hay que cambiarlo, porque ya no están hechas de la misma calidad con que se hacían antes. Y un ejemplo son los coches, ya no se hacen con la lámina como se hacía antes, que aguantaban un golpe, ¿sí? Le pegan a un coche y casi se deshacen, ¿sí? Porque el producto pues ya no es el mismo de antes, a pesar de que el producto puede tener buena calidad, pero ya no tiene la misma resistencia. Entonces las cosas van modificándose y eso pues va afectando. La toma de decisiones es vital. En todos los aspectos de nuestra vida, tomar decisiones es necesario. No hay alguien que no tome decisiones. A veces las hace uno inconsciente. Por eso no se da cuenta que tomé la decisión. ¿Sí? Pero si somos conscientes de la decisión que estamos tomando, pues podemos ver cómo controlar, o sea, controlar las acciones. Todo tenemos, por lo que decían hace rato, de los indicadores, pues los indicadores son controles. Entonces, siempre hay que tener indicadores que nos digan si vamos en el camino correcto. Y eso los tenemos que poner nosotros de acuerdo hacia donde queremos ir, ¿sí? Entonces, ese control es importante. Si no tenemos control, si vamos bien o no vamos bien, pues a lo mejor podemos tener dos problemas fuertes y después tomar decisiones no muy adecuadas, ¿sí? Dicen que los negocios actualmente no duran más de 2 años porque no se toman las decisiones adecuadas. Y tomamos las decisiones adecuadas, el negocio puede durar mucho tiempo. A veces uno quisiera que todas las cosas se dieran rápidamente, ¿no? Los negocios tienen su tiempo y eso hay que saberlo. Por eso es importante qué capital debo contar para empezar el negocio, ¿sí? Y en cuánto tiempo voy a tener mi punto de equilibrio para empezar a poder tener ya ingresos más fuertes que los egresos. Entonces, toda esa parte, todo es, el control nos va a ir diciendo, los indicadores lo van haciendo. Y la otra importante que nos cuesta trabajo también es la adaptación al cambio. Nos cuesta trabajo cambiar. Yo sí lo he hecho así toda la vida, ¿por qué tengo que cambiarlo? ¿Sí? Y así me da resultados. Te puede dejar mejores resultados de como lo estás haciendo si te adaptas a los cambios, ¿sí? Entonces te puede dar mejores resultados, pero si no haces el cambio, no te vas a dar cuenta de los resultados que te puede dar. Entonces por eso hay que adaptarse al cambio y hacer cambios, pero adaptándose a ellos, teniendo los elementos para tomar las mejores decisiones, los ajustes que hay que hacer, los cambios que hay que hacer, todo eso hay que tener pues los datos suficientes para poder saber qué hacer, ¿sí? Por eso a veces es bueno llevar estadísticas para saber cómo estamos creciendo, cuál es el mes que más vendemos y por qué es el mes que más vendemos y el producto o el servicio pues es muy adecuado para ese tiempo. Y buscar que los meses que no vendemos, tenemos que ver cómo podemos hacer que crezca ese tiempo, ¿sí? Entonces, toda esa parte es sumamente importante. Siempre hay que estar en acción, por eso los diagnósticos son necesarios. Yo siempre los recomiendo. Uno va al médico y le diagnostican qué enfermedad tiene uno y le dan un tratamiento. Igual las empresas tienen que tener su diagnóstico para saber qué tratamientos le pueden dar y qué acciones hay que llevar a cabo, qué planes hay que modificar, qué planes hay que impulsar, qué planes hay que poner que no tenemos en ese momento, ¿sí? Entonces, toda esa parte es importante y el diagnóstico nos va diciendo, entonces también es parte también de los indicadores. Luego dice otra persona, Alejandro Domínguez, ¿cómo priorizar tareas y recursos cuando se empieza un negocio con
limitaciones de tiempo, dinero y personal. ¿Cómo priorizar las tareas? Pues ver si el servicio lo puedes dar tú solo, sin necesidad que en este momento tengas una persona, pues dalo tú solo, ¿sí? Si es un servicio, si es un producto, el elaborarlo, pues a veces tú solo te vas a tardar más tiempo, entonces necesitas tener más personas que te ayuden a hacer el producto, a realizar ese bien, o sea, a fabricarlo, a transformar, ¿sí? La materia prima en un bien. Entonces, toda esa parte tienes que ir priorizando las tareas y los recursos con que cuentas, ¿sí? Para saber, a veces no puedes hacer las cosas tan rápidamente, decir voy a producir 100 bienes, ¿sí? Si no tienes toda la materia prima necesaria, no tienes al personal adecuado, ¿sí? Entonces tienes que ver cómo puedes ir poco a poco haciendo las cosas, que hoy hagas 10, mañana hagas 30 y así vayas creciendo, ¿sí? Teniendo las personas adecuadas y los recursos necesarios, porque si no tienes recursos, pues a veces no se pueden hacer las cosas, ¿sí? Entonces, por eso es bueno ir viendo cómo puedo ir avanzando en las cosas, cómo puedo ir haciendo que las cosas se vayan dando poco a poco. Eso es importante, por eso hablamos de los objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, por eso toda esta parte que comentan ustedes y que son muy interesantes sus preguntas, pues analícenlas bien, el análisis es súper necesario, ¿sí? Ver los pros y los contras de las cosas, ¿sí? Pero pero una vez que tengamos ya analizado la cuestión de pros y contras, pues llevar a cabo la acción, porque luego a veces ya tenemos analizado todo y no llevamos a cabo la acción, porque dices, ay, mañana lo hago, ¿sí? O sea, no dejen las cosas para mañana, hay que hacer hoy las cosas, no dejarlas para mañana, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante, muy necesario, que hay que llevar a cabo, que hay que hacer, porque a veces no lo hacemos y eso pues nos afecta, ¿sí? Otra situación muy importante es muy importante es la administración del tiempo. Los tiempos hay que saberlos llevar, administrarlos, ¿sí? Porque a veces el tiempo no nos ayuda, en lugar de ayudarnos nos perjudica porque no lo sabemos administrar, ¿sí? Entonces, la administración del tiempo es muy importante. ¿Cómo puedo saber cómo administrar mi tiempo? Bueno, pues hay muchos cursos, hay mucha literatura ya en internet acerca de cómo manejar los tiempos, porque es muy importante el manejo de los tiempos, porque de esa manera podemos ir viendo muchas cosas que nos pueden ayudar a mejorar las cosas. Otra cosa también muy necesaria y muy importante dentro de la planeación, ya hablamos de la comunicación, ya hablamos de la toma de decisiones, ya hablamos de la administración del tiempo. Otra cosa es que los gastos sean los necesarios. A veces gastamos más de la cuenta, ¿sí? Y luego cuando queremos saber por qué los gastamos, no sabemos. Entonces hay que cuidar más los gastos, no gastar por gastar, ¿sí? Hay que ver si lo que vamos a gastar nos va a redituar algo, va a haber un beneficio, ¿sí? Igual los costos, hay que ver los costos, muy importante. Pueden modificar los costos, se pueden reducir los costos. ¿Para qué? Para que los egresos sean mayores perdón, los ingresos sean mayores a los egresos. Entonces, toda esa parte de los costos y de los gastos hay que saberlos manejar, hay que saberlos controlar y es sumamente importante. Otra cuestión muy importante es tener relaciones con nuestros competidores, conocerlos, saber quiénes son, cómo son. A veces decimos, no, yo por qué voy a ir a ver a este cuate que está compitiendo conmigo, no. Es bueno que vayas, no le vas a pasar tus secretos del trabajo, ni él te va a pasar sus secretos, ¿sí? Pero sí es conocer, saber
de él, si en un momento dado pueden intercambiar ideas que puedan ayudar, que puedan ayudarse a ambos, hay que hacerlo, ¿sí? Por eso a veces existen las asociaciones que, este, ¿cómo se llama? Atraen a determinado tipo de productos o de negocios, ¿sí? Para que pueda haber una retroalimentación entre todos, para que los planes que usted esté haciendo vayan siendo los más adecuados, de acuerdo a lo que ustedes escuchan, a lo que ustedes comentan con otras personas, a lo que otras personas están haciendo, porque y cómo lo están haciendo, pues hay que fijarse cómo lo hacen, qué está pasando. Entonces, todas esas cosas hay que estar siempre al alba, siempre estar observando, siempre estar viendo cómo se hacen las cosas en otros lados para que nosotros podamos pues, implementar cosas que nos puedan ayudar a mejorar todo, ¿sí? Entonces, toda esa parte, no lo dejen en saco roto. La verdad es algo que deben todos manejar, tener, porque de esa manera vamos a poder ser alguien y es importante, sobre todo ustedes, los emprendedores, es importante que su emprendimiento dé los resultados adecuados. Las personas que son colaboradores en una empresa, bueno, pues, trabajar fuerte en la empresa para que la empresa dé los resultados adecuados y yo pueda obtener beneficios, ¿sí? Igual este, los empresarios, o sea, que están poniendo en riesgo su capital, pues ver que lo que se está haciendo se esté haciendo bien, así que las acciones se estén llevándose a cabo de acuerdo a lo que se planeó, es muy importante, ¿sí? O sea que todos, como dicen por ahí, al ojo del amo engorda el caballo. Entonces todas esas cosas son bastante necesarias. Parece mentira, pero a veces ese tipo de, este, de, de frases pues ayudan a pensar mejor las cosas, a realizar mejor las cosas. Y de planeación hay, pero cantidad de tipo de planeación, ¿sí? Está muy de moda la planeación estratégica. Ah, caray. La planeación estratégica nos lleva más que nada a largo plazo, ¿sí? Las estrategias no se logran de la noche a la mañana, se tienen que ir manejando a un largo plazo de acuerdo a la visión y a la misión que la empresa tenga, ¿sí? ¿Qué es lo que te vas a poder hacer a corto plazo? La planeación de tácticas. ¿Qué táctica vas a implementar para lograr esto? ¿Cómo lo vas a implementar? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? ¿Sí? Entonces, la táctica te va llevando a la planeación estratégica. Entonces, las tácticas, ¿sí? Y, este, perdón, otra cosa es la planeación de la administración. Todo es necesario, pero saberlo administrar. Pues hay que planear esa administración, ¿sí? La planeación operativa, sea el día a día, la operación, cómo se va moviendo, tanto en servicios como en bienes, ¿sí? En el área educativa o el área del conocimiento, es la planeación de la didáctica, cómo vas a enseñar, qué planes tienes para saber enseñar, ¿sí? No se diga la planeación financiera, ¿sí? Es algo súper necesario, las finanzas, saber controlar las finanzas, pues son los gastos, costos que les comentaba hace ratito. Entonces, toda esa parte, existe la planeación en el caso de deporte, la planeación deportiva, ¿sí? En los equipos de fútbol, pues tienen que planear bien las cosas, qué jugadores pueden contratar para poder lograr las cosas que quieren de acuerdo al estilo de juego que quieren impulsar. Este, y también la planeación de las competencias o más bien las cosas deportivas de forma individual, pues, cómo se va a preparar el atleta, cuáles son los planes y las acciones que tiene que llevar a cabo para que el atleta en forma individual pues, esté preparado para las competencias y pueda salir avante en las mismas, ¿sí? Entonces para todo hay que planearse, ¿sí? Hasta para irse a dormir hay que planear a qué hora me duermo después de ver tal programa o no veo este programa porque ya es muy tarde y ya no puedo yo desvelarme porque al otro día tengo que
pues, realizar cosas muy temprano, todo es plan. Pero vuelvo a repetir, lo hacemos muy inconscientes, entonces hay que hacerlos más conscientes. Entonces, pues la verdad que es algo necesario, el plan, puntos suspensivos, acción. No podemos dejar un plan sin acción, ¿sí? Hay que llevarlos a cabo, ¿sí? Todo es importante y todo hay que darle la importancia adecuada. Entonces, las acciones hay que ponerlas, llevarlas a cabo, no quedarnos sentados. Bueno, pues yo confío en que lo que hayamos platicado el día de hoy pueda apoyarlos, ayudarlos para que ustedes puedan implementar, ya sea mucho o poco de lo que platicamos, de lo que platicamos, sí, pero lleven a cabo, no se queden cruzados de brazos, pongan en práctica cosas de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su manera de ser, de acuerdo a su manera de a dónde quieren ir, ¿sí? Escuchen, pero ustedes son los que tienen que tomar la decisión. No, yo les tengo que decir qué decisiones tienen que tomar o otra persona. Cualquier otra persona les va a dar pues algún tip, algún punto de vista y ustedes tienen que analizar ese tip, ese punto de vista y ver qué pueden implementar de ellos, ¿sí? Entonces toda esa parte es muy importante. Pues agradecerles, la verdad, su presencia el día de hoy en este interesante tema y gracias por sus chats, las preguntas son muy buenas, que ayudan a tener cierto criterio para poder hacer las cosas y es muy importante que vayamos pues, viendo sus criterios. Así es que les agradezco a todas las personas que se comunicaron a través del chat, pues que nos hagan ese tipo de comentarios o de preguntas. Agradecerle al ingeniero Vicente Sánchez en los controles, que siempre está puesto para que el programa se dé bien. Y recordarles que esta es una producción de Consultores J. Mario, una empresa de multiservicios con personal de muy buena calidad para darle el servicio que ustedes necesiten o el producto que ustedes requieran, tanto en la parte personal como en la parte laboral. Estamos a través del WhatsApp en el 55 50 67 0039. Pues muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana con otro interesante tema.